continuación, vamos a trabajar lo que es la unidad número 1 de la materia Educación Comparada. Vamos a iniciar la temática hablando sobre lo que es el concepto y las características de la educación comparada. En ese sentido, podemos comenzar diciendo que la educación comparada es aquella herramienta que nos permite establecer el significado de la educación en diferentes momentos y diversos acontecimientos del mundo, donde los aspectos sociales, económicos, políticos y culturales se están desarrollando. La educación comparada busca establecer un comparativo de los sistemas educativos en los países desarrollados y subdesarrollados. Bien, tenemos claro que la educación se establece en dos dimensiones, a saber, la educación a nivel individual, ¿sí? Que es la de la persona propia, la del individuo, y a nivel social, que es cómo se desenvuelve ese individuo dentro de la sociedad donde se desenvuelve. Entonces, en función de eso, la educación comparada lo que permite es eso, establecer el significado de la educación tomando en cuenta diversos aspectos sociales, políticos, culturales, económicos, ¿sí? Para ver cómo evoluciona y cómo se correlaciona la educación de este país con la educación de otros países y el sistema educativo y político que se encuentra en ese momento, de acuerdo a las políticas educativas que establezca cada estado. En esto podemos decir que la educación social va más allá del aula, va más allá del sistema educativo, porque no es solamente concentrarnos en un aula de clase, es conocer más allá los métodos, las teorías, los sistemas, cómo influye la sociedad y la cultura, la globalización en la educación, tanto de un país desarrollado entre ellos mismos, como de los países subdesarrollados entre ellos mismos también. Y la comparativa entre un país desarrollado y un país subdesarrollado. Así bien, tenemos entonces que la educación comparada analiza la educación en su contexto social, tal cual como lo acabo de decir, atendiendo el binomio educación-sociedad, además del comparativo de hechos educativos y relaciones sociales y culturales. Como bien lo vengo diciendo, la educación comparada lo que pretende es eso, hacer una comparativa, analizar, escudriñar, indagar el porqué de la educación, tanto a nivel social, cultural, político, cómo influyen las tradiciones, cómo influyen el quehacer, el bagaje cultural de cada una de las sociedades donde se desenvuelve la educación. Entre las características propias de la educación comparada tenemos que esta permite conocer y comprender los diferentes sistemas educativos, da una visión y comprensión del sistema educativo propio. En este punto es importante conocer que no solamente en la educación comparada vamos a conocer el sistema educativo del, por ejemplo, en nuestro caso aquí de Venezuela, sino que también vamos a hacer un análisis y una comparativa de los sistemas educativos de otros países que son aledaños a nuestra nación y a identificar cómo influye la tradición, cómo influyen las políticas, las culturas en la educación. ¿Qué tan fácil o qué tan accesible es la educación tanto en nuestro país como en otros países? Otra característica de la educación comparada es las tendencias de educación mundial y decidir sobre el futuro del sistema educativo. Es decir, al hacer una comparativa de la educación de nuestro país con otros países, podemos analizar cuál es la tendencia educativa en el mundo y poder analizar y verificar cómo es el sistema educativo propio, el nuestro, ¿sí? Y ver si se puede canalizar a futuro de acuerdo a las tendencias que se están manejando a nivel mundial. Otra característica es la innovación en el hecho educativo. La comprensión mundial sobre el fenómeno educativo, tal cual como lo venimos diciendo, la educación comparada, tal como su palabra, como su nombre lo indica. Educación comparada es comparar, establecer parámetros, establecer similitudes y diferencias, ver en qué se puede mejorar y cuáles aspectos son los que se deben fortalecer o cuáles se deben mantener en caso de que sea notorio de que sirven. Y sirve como instrumento de asistencia técnica educativa en un nivel internacional y mundial. En ese sentido es importante acotar que la educación comparada, visto desde el punto de vista de la UNICEF, ellos aportan gran cantidad de recursos a nivel mundial de forma gratuita para que cualquier persona de cualquier nivel socioeconómico que tenga acceso a internet pueda adquirir cualquier tipo de conocimiento, de material sobre la educación que se maneja actualmente a nivel mundial, favoreciendo así a otros países y a otros sistemas educativos de los países subdesarrollados.
Vamos a hacer unas pequeñas definiciones de la educación comparada. Para García Carrido, en 1988, él dice que para él la educación comparada es el estudio comparado de los sistemas educativos operantes en el mundo de hoy. Por su parte, para Calderón, en el año 2000, dice que los sistemas educativos nacionales son el principal objeto de estudio de la educación comparada. De acuerdo a Villalobos, en el 2002, la educación comparada es el estudio y análisis de las prácticas y políticas en cuanto a sus diferencias y semejanzas con la finalidad de lograr el perfeccionamiento de las mismas. Tal cual como lo venimos evidenciando, los tres autores mencionados aseguran que lo que estamos manejando actualmente, que la educación comparada va a ser eso. O sea, no solamente voy a conocer el sistema educativo nacional, sino que voy a buscar la manera de poder perfeccionarlo y mejorarlo y depurarlo. Lo que me sirve, lo mantengo. Y lo que yo veo que hay alguna debilidad, bueno, vamos a convertir esas debilidades en fortalezas. Usos de la educación comparada. Para García Garrido, el uso de la educación comparada es descubrir, estudiar y comparar el complejo entramado que representa en cada pueblo el proceso educativo. Hechos pedagógicos o educativos. La educación comparada busca el análisis de las prácticas y las políticas educativas que se manejan a nivel mundial. El hacer un análisis de los sistemas educativos que se manejan tanto en los países desarrollados como en los subdesarrollados. La educación comparada busca hacer un análisis del proceso educativo, cómo se da, cómo es la metodología de trabajo de los diferentes sistemas educativos en los diferentes países. Busca establecer las relaciones de semejanza y diferencia entre los fenómenos educativos, es decir, realizar unas realidades que se van a comparar. No es igual el sistema educativo de Venezuela que en Perú, que en Colombia, que en Chile. Aun cuando somos países que correspondemos a América Latina, el sistema educativo no, tiende a no ser igual. Inclusive estamos aquí en Venezuela y el sistema educativo, cotejándolo, comparándolo con el colombiano, que estamos cerca, relativamente por la frontera, son completamente diferentes, distan completamente diferentes los sistemas educativos. ¿Por qué? Porque inclusive las políticas educativas son completamente diferentes. Entonces, la idea de la educación comparada es precisamente eso, hacer un análisis de los hechos pedagógicos o educativos y conocer cómo influyen esas relaciones en la educación misma. Así pues, los usos de la educación comparada nos permiten hacer un justificativo intelectual, sirven como complemento de la ciencia pedagógica, permiten la búsqueda de leyes y de principios generales y nos permite conocer mejor el sistema para actuar sobre él. Finalmente, nos permite identificar las tendencias o corrientes educativas. La educación comparada y las ciencias de la educación. ¿Cómo se relaciona la educación comparada con las ciencias de la educación? Las ciencias de la educación es un conjunto de disciplinas que estudian, describen, analizan y explican los fenómenos educativos en sus múltiples aspectos. La educación es un fenómeno que tiene lugar en todos los ámbitos de la sociedad y en las diferentes disciplinas de las ciencias sociales y humanas, como la sociología, el derecho, la filosofía, las ciencias políticas, la historia, la economía y la filosofía, las cuales realizan estudios específicos en relación con la educación. Así pues, entonces, la educación comparada y las ciencias de la educación vienen a ser ese conjunto de disciplinas que buscan establecer, analizar y describir todos los fenómenos educativos que se manejan tanto en países desarrollados como en los países subdesarrollados y establecer una interrelación entre los mismos. De acuerdo a Martínez 2002, la educación comparada ha encontrado una nueva dirección que traerá como consecuencia su propia multiplicidad, es decir, es buscar la relación, la interrelación de las ciencias de la educación en relación con la educación comparada y cómo se manejan en diferentes sistemas educativos de diferentes países. La situación actual de los estudios comparativos en materia de educación. Para Martínez, en el 2005, la educación comparada está atravesando una crisis que podríamos denominarla de fortalecimiento, donde se debaten dos posturas. Una de ellas relativa a la aceptación evolutiva de la disciplina y la otra que deja patente la crisis de identidad por la que atraviesa, tanto los aspectos teóricos como metodológicos. Por su parte, Pampanini en el 2007 nos indica que la educación comparada se desarrolla como disciplina, ha seguido la evolución del contexto del sistema de cada país. Al comienzo era una situación de diversos países que justificaba la necesidad de tener estudios comparativos en la educación y poco a poco hasta la globalización, esta necesidad se concibe un poco dispersada, pues no se sabe si es mejor un sistema centralizado, más democrático o menos democrático, como el sistema francés o el sistema inglés.
Fíjense que esas dos acepciones nos permiten inferir que la situación actual de los estudios comparativos en materia de educación distan completamente. Por una parte, tenemos el punto de vista de un autor como Martínez, que nos indica que la educación comparada actualmente se encuentra en crisis, mientras que para Pampanini comenta que se encuentra en constante evolución, de acuerdo a los sistemas educativos que se manejen en cada país. Mientras para Martínez nos habla de una disciplina que se encuentra en constante evolución, para Pampanini nos dice que la globalización es la que busca la manera de poder compartir los conocimientos, ser más democrática la educación. Entonces, actualmente la educación comparada, sí, podemos evidenciar entonces que es una educación que se encuentra globalizada, es una educación que a través del acceso a Internet ha permitido que todas las personas que cuenten con un acceso a Internet puedan tener acceso de manera fácil a cualquier conocimiento a nivel mundial. ¿Cuáles son los retos metodológicos de la educación comparada en la sociedad global? Los mismos son las técnicas y procedimientos, es decir, todos aquellos requerimientos que generan mayores consecuencias a nivel metodológico. La globalización y cómo influye la misma en la cultura global. La aplicabilidad de la educación comparada en otras partes del mundo de acuerdo al sistema educativo que se maneje en cada país. Los problemas existenciales de la educación, tal cual como venimos comentando, no son iguales los problemas que se manejan en la educación a nivel de Latinoamérica, a nivel de Europa o a nivel de Asia. Cada uno de los sistemas educativos son completamente diferentes y cada uno de ellos pues tendrá sus propias problemáticas. De acuerdo a Chernobyl, en el 2001, existe un nuevo concepto que él maneja que es tecnopsicología, que es el estudio de los estados psicológicos de las personas sometidas a las influencias tecnológicas. De acuerdo a este autor, él dice que hay que hacer un análisis de cómo la tecnología influye de manera positiva o negativa en las personas, desde el punto de vista psicológico, ya que las redes sociales y la misma globalización ha hecho una apertura del hecho educativo. Para este autor, el individuo es el protagonista de los hechos educativos de las innovaciones tecnológicas, ya que la globalización ha tenido una repercusión muy directa en los patrones de difusión del conocimiento científico. Gracias a la globalización, podemos conectarnos en cualquier parte del mundo y poder tener acceso al conocimiento, a la cultura, a la globalización, a las técnicas y procedimientos y a la metodología que se manejan en diferentes partes del mundo de acuerdo a los sistemas educativos de cada uno de los países, tanto en vías de desarrollo como en los países desarrollados. A manera de conclusión, podemos llegar a decir lo siguiente. La educación comparada, entonces, lo que busca es hacer una comparativa entre los sistemas educativos de diferentes países, no solamente a nivel de países desarrollados, sino también a nivel de países subdesarrollados. En función a ello, le asigno a ustedes como actividad responder las siguientes 5 interrogantes. Primero, ¿cómo definirían ustedes la educación comparada? Segundo, ¿por qué es importante relacionar a las ciencias de la educación con la educación comparada? Ya aquí abordamos que las ciencias de la educación abordan lo que son las asignaturas de ciencia, historia, filosofía, psicología, sociología. Tercero, ¿por qué consideras que es importante realizar la educación comparada? O sea, ¿qué beneficios me aporta realizar la comparativa del sistema educativo de un país desarrollado con un país subdesarrollado? ¿O por qué es importante realizar la comparativa de la educación entre un sistema educativo de un país desarrollado junto con otro país subdesarrollado? Cuarta pregunta, ¿cómo influye la globalización en la educación comparada? ¿Qué consideran ustedes que es importante? ¿Cómo influye? ¿De qué manera influye tanto positiva como negativamente la globalización en la educación? Tanto en los sistemas educativos de países desarrollados como países en vías de desarrollo. Y finalmente, ¿cuáles consideran ustedes son los mayores retos de la educación comparada en la educación en pleno siglo XXI? Esta actividad es netamente individual, tiene una ponderación de 25%. Espero que haya sido completamente de su agrado y del mayor entendimiento posible.